Hola, bienvenidos a la clase de estadística. En este video vamos a aprender sobre los tipos de datos, una parte muy importante y básica de la estadística. El contenido de este video, primero vamos a empezar viendo qué es la medición, luego vamos a ver cuáles son los tipos de datos, continuaremos por ver los datos numéricos, luego los categóricos y al final vamos a hacer un quiz para que veamos si realmente ya puedes diferenciar los diferentes tipos de datos. Aquí abajo en la caja de descripción te dejo los tiempos en los que aparece cada cosa para que puedas consultar en cualquier momento, aunque te recomiendo ver el video completo. Bueno, vamos a comenzar por la medición. Con la medición lo que queremos hacer es asignar un número o una palabra característica para describir a un objeto o un fenómeno que nos interese conocer. Por ejemplo, podemos medir manzanas, podemos medir a las personas, pero también podemos medir fenómenos y procesos. Es importante notar que la medición se realiza con base en determinadas reglas convencionales. Por ejemplo, para medir la estatura se tiene la regla convencional de que se debe de medir desde la coronilla de una persona hasta la planta de sus pies. Y esta medida ya puede ser en centímetros, metros, pulgadas o pies. Entonces, la medición nos permite ponerle un nombre, por así decirlo, a una característica que nos interesa estudiar y que podamos percibir. Por ejemplo, vemos en esta imagen y le asignamos el nombre bebé al sujeto para describirlo. O en esta otra imagen asignamos el 11.2 kilogramos como el peso del individuo. Veamos un ejemplo. Si la estatura de una persona es 2.10 metros, por el solo valor sabemos que es un sujeto sumamente alto. Si ahora tenemos otro dato, que es el peso del sujeto de 220 kilogramos, ahora vamos a saber que el sujeto es enorme y además robusto. Podríamos imaginar a un jugador de sumo, por ejemplo. Es muy interesante que con estas dos simples medidas, el peso y la estatura, ya tenemos una idea de cómo es físicamente una persona, o al menos sus dimensiones. Bien, ahora que ya entendimos qué es la medición, pasemos a los tipos de datos. Existen dos tipos de datos, los numéricos y los categóricos. Los numéricos se dividen a su vez en discretos y continuos, mientras que los categóricos se dividen en ordinales, binarios y nominales. Comencemos pues con los datos numéricos. Los datos numéricos son cuantitativos, o sea que se habla de cantidades, de números. Con estos datos, con estos números, es útil y tiene algún significado hacer cálculos, sumar, restar, multiplicar, dividir, y también tiene sentido sacar la moda, la mediana, la media, etc. Bien, ahora vamos a pasar a los datos discretos. Los datos discretos son datos con números enteros. Por ejemplo, podemos hablar de 6 personas, un planeta o 4 sillas, por ejemplo. Son datos enteros porque aquí no tiene mucho sentido hablar de 5 personas y media, 1.28 planetas o 3 sillas y un octavo. Entonces aquí queremos hablar de unidades completas. Ahora pasemos a los datos continuos. A diferencia de los datos discretos, los datos continuos tienen fracciones o decimales. Por ejemplo, está la estatura, el peso, la temperatura y el tiempo. Es importante notar que con los datos continuos la medición nunca es exacta, porque depende mucho del sistema de medición que utilizamos para medirlos. Por ejemplo, si medimos la cantidad de tiempo que Usain Bolt tarda en recorrer 100 metros, una persona puede estar contando en su mente y decir que se tarda 9 segundos. Luego otra que está midiendo con su reloj puede decir que tardó 9.5 segundos. Y finalmente otra, midiendo con un cronómetro, dice que lo recorrió en 9.58 segundos. Sin embargo, la medida exacta podría ser 9.581476 segundos, por decir algo. Como ves,
La medida depende de qué tan preciso es el instrumento de medición que estamos utilizando. Bien, ahora pasemos a los datos categóricos. Los datos categóricos son datos cualitativos, es decir, resaltan las cualidades de un objeto o de una persona que nos interesa estudiar. Y estas cualidades son descritas de acuerdo con nuestras percepciones, por lo que son sumamente subjetivos y por eso se debe de tomar el grado de especialidad del evaluador. Bien, veamos ahora la primera clasificación, los datos nominales. Los datos nominales son aquellos donde solo nos interesa una propiedad, una característica, un atributo del objeto o sujeto que queremos estudiar. Y entonces agrupamos a las personas o al objeto que queremos estudiar en función de dicha característica. Una característica, repito, que nos interesa. Por ejemplo, podríamos agrupar a las personas por género y en este caso el atributo o la propiedad que nos interesa es el género de las personas y entonces acomodar a las mujeres de un lado y a los hombres de otro. O si el atributo que nos interesa estudiar es la religión que profesa una persona, entonces se podría agrupar a los católicos por un lado, a los budistas por otro y a los musulmanes por otro, musulmanes. Bien, ahora pasemos a los datos ordinales. Aquí, como la palabra lo indica, es de orden. Hay un orden en estos atributos, existe jerarquía y se toma en cuenta el grado de presencia de un atributo. A ver, vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos personas, la persona número 1 y la persona número 2. Supongamos que el atributo que nos interesa estudiar es la felicidad. Como ves, la persona 1 se ve mucho menos feliz que la persona 2, por lo que se le podría asignar un número más bajo que a la persona 2. Por ejemplo, le podríamos poner un 4. Pero la segunda persona no parece tampoco tan feliz que digamos, entonces le podríamos poner un 7. Finalmente aparece una persona 3 que es mucho más feliz y entonces le podríamos asignar un 10. También otro ejemplo es clasificar la atención a clientes de una compañía, por ejemplo, como malo, regular y bueno. Entre más divisiones tenga la clasificación, más exacta será la información que nos proporciona. Por ejemplo, en vez de tener 3, ahora ponemos 5. Pésimo, malo, regular, eficiente y muy eficiente. Y así vamos a tener información más clara. Bien, finalmente pasemos a los binarios. Los binarios se usan cuando solo hay dos opciones disponibles para ver si un individuo o no tiene una característica que nos interesa estudiar. Pueden ser preguntas de sí y no, preguntas cerradas. Por ejemplo, aquí vemos que una pregunta podría ser: ¿presenta dolor de cabeza? ¿Sí o no? ¿Es mayor de edad? ¿Sí o no? Bueno, antes de pasar a un quiz, veamos un ejemplo. Supongamos que se quiere saber el cereal favorito de las personas y se tienen estos tres. El sujeto debe de contestar con un 1 si su cereal favorito es Rice Krispies, con un 2 si su cereal favorito son los Fruit Loops y con un 3 si son los Corn Puffs. Entonces se hace la prueba a 10 personas y contestan de esta manera, con 2, 3, 1, etc. ¿Qué tipo de datos tú crees que son? Si contestaste numérico, estás en lo incorrecto. No debes dejarte llevar por los números. Nada más porque tienes un número como respuesta, no quiere decir que sea un dato numérico. Si recuerdas, los datos numéricos se deben de poder hacer cálculos o debe de ser útil hacer cálculos. Si no tiene ninguna utilidad hacer cálculos, no es un dato numérico. Entonces, en este caso, si saco el total de 21 o saco que el promedio es 2.1, no me dice nada. Como el cereal favorito es el 2.1, pues no tengo un cereal 2.1. O en total a todas las personas les gustó 21. O sea, estos números no me dicen absolutamente nada. Entonces, es incorrecto asumir que los datos son numéricos.
En este caso sería categórico y sería nominal, porque no hay ningún orden. Bien, ahora sí pasemos al quiz. Va a constar de 10 preguntas y vas a tener 5 segundos para contestar cada pregunta. Empecemos. ¿Qué tipo de dato es el grupo sanguíneo al cual pertenece una persona? Muy bien, pertenece al grupo de los categóricos. Y entre los categóricos, ¿a cuál pertenece? ¿Nominal, ordinal o binario? Sí, a los nominales, porque no existe un orden ni grado de intensidad. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de dato es la cantidad de mascotas que tiene una persona? Muy bien, a los numéricos. Y entre los numéricos, ¿a qué tipo de dato pertenece? ¿A los discretos o a los continuos? Muy bien, a los discretos, porque no se pueden tener 3.5 mascotas, por ejemplo. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de dato es el nivel socioeconómico al cual pertenece una persona? ¿Numérico o categórico? Así es, a los categóricos. Y dentro de los categóricos pertenece a los nominales, ordinales o binarios. Sí, a los ordinales, porque existe un orden. Dependiendo de tu riqueza, se te asigna una letra de la A a la E. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de dato es el porcentaje de humedad de una muestra, por ejemplo? Muy bien, pertenece a los numéricos. Y entre los numéricos es discreto o continuo. Muy bien, a los continuos, porque puede tener puntos decimales. Y la última, ¿qué tipo de dato es el resultado de esta pregunta? ¿Es empleada o desempleada? Así es, a los categóricos. ¿Y a qué pertenece? ¿Nominal, ordinal o binario? Muy bien, al binario, porque se está estudiando la presencia o no de un atributo. Espero que todos se hayan sacado 10. Si no, díganme en los comentarios con cuál preguntas tuvieron problemas. Muchas gracias por ver este video. Espero que hayan entendido todo y ya no vuelvan a tener problemas con los tipos de datos. Hasta la próxima.